Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Hola, hola, de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Estamos acá hablando de desastres en general el día de hoy y resulta de que les prometí ir hablando de entrada con un caso que es, bueno, trágico, la verdad, pero que también refleja mucho de lo que puede pasar. 1985, en Colombia, el volcán Nevado del Ruiz comienza a hacer erupción. Un volcán que es bastante activo dentro de lo que, en una escala geológica, pero que en la época, una, no estaba monitoreado porque en el mundo todavía no había muchos volcanes monitoreados y en Sudamérica menos todavía. Y dos, era un volcán que no tenía todavía un mapa de amenazas hecho. Me refiero a un mapa de amenazas, un mapa donde se pudiera explicitar cuáles eran las zonas más potencialmente afectadas en caso de que el volcán hiciera erupción. Que uno lo piensa ahora y es como bastante básico dentro de todo, pero aunque no lo crean, no está en todos lados del mundo. De hecho, Chile los tiene, pero hubo mucho tiempo en que no los teníamos y hubo un gran esfuerzo detrás en cuanto a hacerlos y sacar los mapas de peligro de 45 volcanes y aún así nos faltan muchos otros más por poder ir analizando. El asunto está en que se hizo el mapa, el asunto está en que cuando el volcán empieza con todo lo que tiene que hacer y ya empieza a tener momentos de intranquilidad, momentos en los cuales como que de alguna forma está demostrando que no está tranquilo. Hubo hartos sismólogos que fueron a aparecer en la zona, a vulcanólogos que fueron a estudiar, ver qué se podía hacer. La gente armó un mapa de peligro inicial como para poder tener una idea de lo que podía ocurrir. Sin embargo, hubo todo un problema con el transmitir la información a las autoridades, porque las autoridades no querían ver y que esto era un problema. Y claro, porque no lo estás viendo, no tienes cómo entenderlo, no necesariamente vas a poder un poco creer en que hay algo que realmente puede venir a intervenir todo lo que está pasando alrededor tuyo. Algo sobre lo cual no tienes control tampoco, tú no controlas al volcán. Entonces, lamentablemente, sistemas de alerta no hubo, y cuando el Nevado del Ruiz empezó una parte más potente de su erupción, el volcán generó un gran aluvión. Y resulta de que ese gran aluvión de origen volcánico que también llevamos LAR bajó a muy rápida velocidad y aún así se demoró como 2 horas en llegar a un pueblo que se llama Armero y sepultó el pueblo por completo. Miles y miles de personas murieron ese día, el pueblo quedó completamente fuera, las personas no tuvieron prácticamente chance de arrancar porque no tenían una advertencia de algo que podía pasar. Más aún, el pueblo de Armero estaba ubicado en un plano que era justo una zona perfecta donde el aluvión se llevaba todo. Es decir, el pueblo estaba altamente expuesto. Las construcciones no tenían cómo tampoco sobrevivir a un aluvión, así que la vulnerabilidad física era muy alta. Habían altas, el pueblo tenía un valor por un tema económico. Había mucho dinero que se generaba ahí. Ya no se podía generar. Entonces, más aún, con todas las personas que estaban ahí y debido a la poca información que había, debido a la negligencia de parte de muchas autoridades, eh, muchas personas fallecieron. Miles de personas fallecieron. Y es tremendo porque resulta de que incluso cuando esto ya estaba pasando y empezaron a llegar transmitir la información a las autoridades se negaban a creer que esto podía pasar. Se negaban a creer que esto podía pasar porque no podía ser simplemente. Y demuestra, entre otras cosas, que no existía en esa época la noción de que, oye, hay cosas que tú puedes hacer cuando te enfrentas a una amenaza de ese tipo. Que hay cosas, que hay medidas que puedes tomar previo.
había medidas que se podían tomar. Había cosas que se podían hacer. Podían establecer planes de emergencia, por ejemplo. Sabías que las personas no iban a poder salir de ahí. O sea, me refiero a que el pueblo no iba a salir de ahí, era difícil. Pero también podrías haber evacuado antes, podrías haber puesto más atención, podría haber hecho tantas cosas. Y a partir de eso, de esa catástrofe, de ese desastre, que nació completamente por las malas decisiones de las personas, por cierto, me refiero de la sociedad, no de cada una de las personas, sino de la sociedad. Eh, el poner un pueblo donde no tenía que estar, el que las autoridades no hicieran su trabajo como tenían que hacerlo, todo ese tipo de cosas llevó a la muerte de miles y miles de personas. Tanto sí de que después hubo como una especie de cruzada de muchos volcanólogos, sobre todo estadounidenses, de que esto no volviera a pasar, de que Armero no se volviera a dar en la vida. Y ahí que se generaron, la gente generó fuerzas de trabajo, por decirlo de alguna forma, que iban a ciertos volcanes en caso de que algo fuera a pasar. Si que había un volcán potencialmente complicado, ellos iban, llegaban y trataban de monitorear todo lo que pasaba. Y tuvieron un gran éxito con el Pinatubo, es la segunda erupción más grande del siglo XX, donde alcanzaban a evacuar a todas las personas que tenían que evacuar. Pero claro, el desastre igual estuvo con la destrucción de muchas viviendas, de muchas cosas. Pero aún así, pudieron mitigar una buena parte del desastre. Y el problema es que la historia de Armero es la más trágica, es la más terrible. Hay una foto que a mucha gente le complica mucho ver hasta el día de hoy, que es de Mayra Sánchez, esta niña que estaba justamente, estaba tratando de salir a flote, pero que, tenía muchas cosas que mantenían agarrada abajo y que no podía salir. Y la pobre niña falleció ahí y estaba viva y trataban de salvarla y no pudieron salvarla nunca. Entonces todas esas cosas pasaron. Pero resulta de que en el mundo hay muchos otros volcanes que también tienen altos niveles de exposición, porque ahí la exposición es una de las partes fundamentales de la historia. En Chile, si vamos al volcán Villarrica, tenemos muchas construcciones en las bajadas de estos lares, que se demoran poco, bajan muy rápido. Y, y muchas construcciones que, aunque logremos sacar a la gente, igual vamos a perder casas. Igual vamos a tener un problema grande, vamos a tener gente muy damnificada, incluso aunque no perdamos vidas. Y el volcán Villarrica ha tenido erupciones que han terminado con la pérdida de vidas. En 1964, la erupción del volcán Villarrica se llevó la mitad del pueblo de Coñaripe. Más de 30 personas murieron ese día. La erupción de 1971 llevó a la muerte de más de 10, si mal no recuerdo, 10, 15 creo que es el número que está, también generando lares, llevándoselos, y que gente falleció, gente que estaba en los lugares equivocados en el momento equivocado. Pero el problema está en que con el tiempo la zona ha ido creciendo tanto y la memoria se ha perdido tanto respecto a lo que el volcán puede hacer, de que ahora estamos más expuestos que antes. Hay mucha más gente viviendo en la bajada de los lares o teniendo distintas empresas o distintas cabañas, por ejemplo, en la bajada de los lares, que ahora estamos peor que antes. Bastante peor. Si hoy día ocurriera la erupción de 1971, tendríamos un desastre más o menos grande. Porque tenemos a mucha más gente en los lugares donde no tiene que estar. O incluso si las tenemos ahí, no estamos mitigando el impacto de los lares tampoco. No hay grandes obras de ingeniería que permitan que los lares de alguna manera se encaucen por algún lado. No tenemos eso. Sí hemos avanzado un montón en el monitoreo, sí hemos avanzado un montón en la respuesta a la emergencia, con los puntos establecidos donde cada una persona tiene que ir, eso está claro, está súper bien. Hay que concientizar más acerca de dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, perfecto, pero estamos muy bien ahí. El problema está en que no es lo único, no es lo suficiente. O sea, todavía tenemos grandes niveles de exposición ante estos fenómenos y altos niveles de vulnerabilidad. Entonces eso nos configura un riesgo que es más alto de lo que debemos tolerar. El riesgo, por cierto, técnicamente tú lo puedes considerar como una multiplicación de tres cosas: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad.
Si tienes solamente una amenaza y cero exposición y cero vulnerabilidad, obviamente no tienes riesgo, lo que hablamos al principio. Pero el tema está en que eh, cada sociedad, cada comunidad, más o menos tiene claro cuál es el nivel de riesgo que puede tolerar. Cuantificarlo es difícil, pero más o menos sabes cuáles son las líneas que no quieres cruzar. Pero el problema está en que en la medida que vamos exponiendo más personas y más construcciones a lo que un volcán puede hacer, por ejemplo, eso inevitablemente nos va a llevar a tener un riesgo más grande. O si somos más vulnerables, construimos mal, construimos de manera negligente en algunos lugares, también nos va a pasar lo mismo. Hay otra parte de la historia, hay otra historia que también es súper tremenda y súper compleja, y ocurrió en México hace no tantos años. Si mi memoria no me falla, fue el año 2018, para septiembre del 2018, que hubo muchos terremotos en México, o sea, que hubo varios sismos en México. Pero uno en particular fue más o menos grande y generó grandes problemas en la Ciudad de México. Eh, tuvo una magnitud más o menos interesante, creo que fue magnitud 7, puedo equivocarme, si me equivoco pido perdón por ese dato, pero fue un sismo importante que de hecho llevó a la caída de muchos edificios, con la subsecuente pérdida de muchas vidas. Desastre mayúsculo para México, para la Ciudad de México. ¿Cuál fue el tema? Que resulta que la Ciudad de México está construida sobre un relleno histórico de un lago, en definitiva. Antes había un lago, ahora ya no. Entonces, el terreno mismo está muy poco consolidado, lo cual significa que, aunque puedes obviamente construir en él, tienes que construir mucho mejor y de manera mucho más cara que antes. Porque hay zonas donde tienes un suelo muy saturado en fluidos que cuando pasa el terremoto se liquefacciona y además y eso genera que se pierda la sustentabilidad de los edificios y tiene un problema bastante grande. Y resulta que esos espacios estaban completamente entendidos previo al terremoto. Absolutamente entendidos. Los científicos habían hecho su trabajo, los ingenieros habían hecho su trabajo en el sentido de que habían dicho aquí, 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 acá y en toda esta zona son zonas complejas que si llega a ocurrir un terremoto vamos a tener que las ondas se van a sentir mucho más fuertes ahí y que si construimos en esas zonas probablemente vamos a terminar exponiendo ante un peligro mayúsculo a esos edificios que están ahí. Pero la Ciudad de México es una ciudad enorme y se construyó igual y da lo mismo. De hecho, cuando ya se entendió ya estaba todo construido. Entonces, la cuestión fue que eh, no, no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Y cuando llegó el terremoto, las casas que estaban ahí construidas seguían siendo muy vulnerables porque no estaban listas para soportar algo como lo que podía llegarles, porque estaban en un mal suelo, porque el terremoto fue grande y por tanto, y más aún el suelo terminó amplificando el tamaño de las ondas, porque hubo liquefacción. Y eso llevó a que muchos edificios se cayeron, y se cayeron justo en las zonas donde estaba entendido, justo ahí. Eso fue, justo en las zonas donde se entendía que podía pasar algo, ahí fue que pasó algo. Chuta, y eso inevitablemente te lleva a preguntarte dónde está la planificación en esto. Es decir, si es que tienes estudios que te marcan claramente dónde están las zonas complejas, cuáles son los escenarios a los que te enfrentas, ¿por qué no estamos haciendo algo con esa información? A veces la respuesta es muy obvia, no hay dinero. Muchas veces estas cosas cuestan dinero y no hay dinero. Y es verdad, no hay dinero. Si no, preguntémosle a la gente de Haití el 2010. O sea, es muy complejo cuando no tienes fondos poder hacer algo como te gustaría. ¿Verdad? Pero otras veces simplemente no escuchas o no quieres escuchar. Porque claro, ¿por qué gastar dinero frente a algo que no sabes cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir? No tiene sentido, seguramente. Y es caro. Entonces, ¿para qué? No tiene un rédito inmediato. Más aún, muchas veces los mismos políticos también van pensando en plazos muy cortos. Entonces, pensar en una emergencia que puede darse muchos años más, que va a ser más allá de cuando ellos van a estar en cierto cargo, no parece algo muy interesante. O no parece algo que les pueda dar réditos inmediatos, al menos. Y es porque, en realidad, el momento en el cual no está temblando, el momento en el cual no estamos teniendo la erupción, esos son los momentos donde hay que preocuparse de sobremanera. No porque vaya a ocurrir algo, sino más bien porque ahí es donde tenemos que irnos preocupando de
¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuando vuelva a ocurrir algo así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reducir los niveles de riesgo que tenemos frente a esto? ¿Cómo vamos a gestionar el riesgo de desastres? Esos son los puntos fundamentales. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Es decir, ¿cuáles son las decisiones que vamos a tomar? ¿Solamente van a estar en cuerpos legales? ¿Va a haber maneras de fiscalizar que no vamos a entrar solamente en la parte ingenieril? Es decir, solamente nos vamos a preocupar si los edificios se caen o no se caen. ¿Va a ir por ahí? ¿Vamos a establecer estrategias comunitarias acerca de esto? La respuesta es que, o sea, la verdad es que obviamente cada sociedad va a tomar sus propios caminos. Tiene que haber una noción del problema. Tiene que existir la idea acerca de qué es lo que puede pasar o no lo que puede pasar. Y cada sociedad puede ir decidiendo. Hay que conversarlo, obviamente. Pero, ante todo, lo que sí resulta importante es que una vez de que se concienticen muchas personas, que esté la claridad, existe también la presión como para que esto lleve a cambios fundamentales. Cambios en la toma de decisiones. Porque resulta que puedes tener a la comunidad más o menos informada y todo lo demás, pero alguien tiene que estar tomando decisiones acerca de dónde vas a construir, cómo vas a construir, o también otras cosas como cuáles son las actividades económicas que llevas a cabo en un lugar. ¿Requieren cierto tipo de regulación? ¿No requieren cierto tipo de regulación? ¿Es deseable? ¿No es deseable? Son cosas que tienes que preguntarte. Porque uno esperaría, por ejemplo, cosas obvias. Si tienes una zona que se inunda por tsunamis, aunque los tsunamis ocurran y se demoren harto en ocurrir, varios, no sé, cientos de años, sabes que poner un hospital en zonas de inundación de tsunami no es una buena idea en una emergencia, porque llega a pasar el tsunami y las personas que vas a tener que atender van a estar en el hospital donde no pueden estar, porque el tsunami se lleva al hospital, inunda todo el hospital. Entonces sabes que no puedes hacer esas cosas, por ejemplo. Sin embargo, no siempre se da. Sí, puede haber ejemplos como, no sé, en Puerto Saavedra, claro, después del terremoto de 1960, el hospital se mueve hacia una parte más alta. Pero hay muchas ciudades costeras en Chile y en todo el mundo donde los hospitales están en la zona costera, en las líneas de playa, hay incluso algunas. Y esas son las zonas que más afectadas van a estar en caso de un gran tsunami. Y hay muchos lugares en Chile, por ejemplo, que están esperando un tsunami debido a un gran terremoto que va a ocurrir en algún momento. Entonces, es un problema grande esa toma de decisiones en algo tan sencillo como un hospital. Imagínense en otras cosas. ¿Qué pasa con los edificios, con la infraestructura crítica? Los edificios del gobierno local para poder tomar decisiones de emergencia. ¿Dónde se van a reunir? ¿Cómo van a coordinar? Y resulta que si no están tomadas esas decisiones acerca de dónde vas a poder hacer todo esto, chuta, nos vamos a ver enfrentados a un gran problema. Y de ahí nacen los desastres, por esas decisiones. Entonces, claro que hay formas en las cuales tú puedes mitigar. Claro que sí. Pero también, y esta es la parte que quiero ir como más en el siguiente bloque, también mucho de esto tiene que ver con entender tu forma en la cual te desarrollas. Hasta qué punto tu forma de ganar dinero, la forma de que tu economía funciona como comunidad, como sociedad, se va a ver fuertemente afectado o no cuando ocurra un fenómeno natural. Porque es importante, la vida de muchas personas depende de esa actividad económica y por tanto es importante ver cómo vas a ser suficientemente resiliente para que no tengas que pasarlo muy mal una vez que esto ocurra, para que las disrupciones sean lo más cortas posibles, por ejemplo. Todas esas cuestiones son súper importantes porque hablamos de la vida de las personas y la forma de vida de las personas que son las que estamos poniendo un poco en juego. Eso es lo que hacemos. Y la verdad es que incluso uno se va dando cuenta de que hay formas en las cuales vamos tomando buenas decisiones, por ejemplo. O mejor dicho, evitamos tomar malas decisiones. Hay una anécdota que me encanta, que es real y que ocurrió en Magallanes. Ocurre que Chile tiene dos grandes zonas de subducción, Chile continental. La subducción entre la placa Nazca y la placa sudamericana y todo lo que ocurre hacia el sur, que es un poco distinto, los límites de placas son distintos, la dinámica de placa es distinta, y lo que significa es que la zona de Magallanes en Chile es bastante menos sísmicamente, menos sísmicamente activa
que la zona más al norte, digamos, de este Aysén hacia el norte. Eso no quita que se activa y que tenga sismos y que pasen cosas, pero bueno, la cuestión es que no tienes grandes megaterremotos en esos lugares, al menos. Bueno, el asunto está en que después del terremoto de 1939 en Chillán, que destruyó casi todo Chillán y que llevó a 30.000 personas que fallecieron ese día, una cuestión muy, muy, muy grande, hubo mayores presiones para poder ir cambiando la norma de construcción, lo cual, entre otras cosas, fija ciertas reglas de diseño, pero también genera ciertas reglas de cómo vas a construir en cierto tipo de suelos. Por lo tanto, hace que construir sea más caro. Claro, obviamente más caro. Tienes que hacerlo contemplando que tienes la amenaza, y eso es una buena decisión, el ir arreglando tu norma de construcción sismo resistente. Pero el asunto está en que en Magallanes, como no temblaba mucho, un grupo de arquitectos se reunió, no le gustaba la idea de tener que hacer diseños más caros y diseños que también les cortaban cierto nivel de libertad en cuanto a lo que ellos podían armar o no, sobre todo en una zona que para ellos la consideraban absolutamente asísmica. Y claro, porque en su vida realmente habían tenido un gran terremoto, las historias de grandes terremotos como que eran muy lejanas, y no eran terremotos tan grandes tampoco, entonces como que de verdad estaba muy lejano la noción de la amenaza que podían tener. Así que en un día de 1949, si mi memoria no me falla, ellos envían una carta al gobierno en Santiago, solicitándoles por favor de que se declare a la zona de Magallanes como una zona asísmica. Ellos envían la carta y 2 semanas más tarde hubo un terremoto de magnitud mayor a 7 en la zona. El terremoto más grande de los últimos años, de hecho, en la zona. Generó daños, obviamente que generó daños algunos sí, pero resulta tragicómico el cómo se dio el timing de esto. O sea, las personas como que mandan esto para declararse asísmicos y de inmediato la Tierra te responde con un gran terremoto. Así funciona. Eso lleva entonces a que, bueno, obviamente la idea no prosperó, está más que claro. No se podía declarar a Magallanes como una zona asísmica y tienen que seguir construyendo como todo el resto de Chile, es decir, cumpliendo la norma sismo resistente sí o sí. El asunto está en que ir construyendo de manera sismo resistente y el ir pensando cómo y dónde vas a ir poniendo las ciudades es un ejercicio que tenemos que ir haciendo siempre, absolutamente siempre. Y de hecho lo tenemos que hacer incluso con cosas que no se ven como grandes amenazas, como las lluvias. Ahora, en un contexto de cambio climático donde, entre otras cosas, nos estamos quedando sin agua, estamos teniendo eventos de caída de lluvias mucho más fuertes que antes, muchas veces. Es decir, cae mucha agua en muy poco tiempo y las ciudades han ido creciendo mucho. Y las ciudades, al ir creciendo mucho, no necesariamente tienen bien resuelto el tema de dónde evacuar el agua. Por tanto, tienes inundaciones. Las inundaciones no son culpa de la lluvia. Son culpa de una mala planificación de tu ciudad. Y claro, puede que no se muera gente por la lluvia, pero sí te genera grandes problemas. Grandes problemas. O, ¿se acuerdan cuando nevó en Santiago hace unos años atrás? Todos lindos con la nieve, después se quedaron sin luz en Santiago y fue un problema grande, muy grande. ¿Qué va a pasar cuando Santiago, de nuevo, en un contexto de cambio climático, se vaya a quedar sin agua? El desastre va a ser mayúsculo, mayúsculo. ¿Y de quién va a ser la culpa? ¿De que no nos quedamos con agua? No, mentira, es de cómo tú no entiendes, de cómo no entendemos la gravedad del tema y cómo nos tomamos decisiones respecto a cómo nos vamos a ir desarrollando, cómo va a ir creciendo la ciudad en ese contexto. Es súper difícil tener esa conversación, por supuesto que es muy difícil tenerla, pero no tenemos mucha más opción. Y amigos, volvemos en un par de minutos más para nuestra última reflexión respecto a por qué los desastres no son naturales. Así que no se vayan, quédense con nosotros y nos encontramos en un par de minutos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.